Hola, hoy estamos aquí con Peter Hallebeck, uno de los cofundadores de RegLab, una solución digital de prevención de blanqueo de capitales. Bienvenido, Peter. Muchas gracias, Carlota. Un placer grande y honor de estar aquí en Madrid. Sí, lo primero que te queríamos preguntar es qué hacías antes y cuál era tu experiencia en el ámbito de PVC y qué fue lo que os motivó a José y a ti a fundar RegLab. Sí, yo fui abogado en Baker McKenzie antes y he trabajado bastantes años también en la industria financiera y tenía mucha experiencia con el cumplimiento de PVC y también en partes comerciales. Desde tu posición como fundador, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan los sujetos obligados a la hora de implementar todos sus procesos y políticas de prevención de blanqueo? Sí, política es uno, yo creo. Normalmente se empieza con la política, pero como institución hay que pensar bien en cómo va a cumplir la organización con todas las reglas y requisitos. Y no solamente es suficiente de apuntar a una persona y hacerle responsable, pero pensar bien de las responsabilidades Claro. dentro de tu empresa, cómo vas a cumplir, sí. Sí, al final un poco definir el día a día qué es lo que va a hacer cada persona, ¿no? Cada responsable. Exactamente, sí, sí. Muy bien. Y hablando del uso de la inteligencia artificial, ¿cómo consideras que en compliance está creciendo rápidamente la inteligencia artificial y qué oportunidades ves en la aplicación de la prevención del blanqueo? Sí, sí, claro que es un tema muy importante y como la ley son estándares abiertos, muchas instituciones tienen dificultad de cumplir con esos estándares abiertos y sobre todo en la parte de perfil de riesgo. Y con inteligencia artificial se puede ayudar de hacer una propuesta de perfil de riesgo y nosotros ofrecimos también. Pero no hay que olvidar que siempre la responsabilidad queda con la institución misma. Claro. Entonces, siempre necesitan un tipo de aprobación de la institución misma sobre el Claro. perfil de riesgo también, sí. Claro, sí, o sea, aunque la inteligencia artificial pueda orientar al sujeto obligado, ¿no?, a definir el perfil de riesgo, tiene que ser el propio sujeto Exacto, el que justifique también. exacto, sí. Muy bien. Y sabemos que RegLab está activo en muchos países. ¿Y qué diferencias habéis encontrado entre España y el resto de países europeos? Sí, bueno, nosotros hemos empezado en Holanda, yo soy holandés originalmente y ahí las instituciones estaban cumpliendo hace un par de años y desde ahí hemos empezado también en otros países europeos, también en España, somos muy felices de estar aquí. Y lo que vemos en España es que es en desarrollo. Entonces, algunos institutos ya cumplen bastantes años, otros tienen todavía un poco mejorar en este sentido. Sí, Pero lo que vemos también que hay CEBLAC, que es el supervisor, ¿no? sí, Externo, en que España. es, eso quiere decir que en España el tema es también muy serio. Hmm. Y para nosotros es un honor y un placer de estar como primera empresa aquí para ayudar sujetos Sí, obligados. que tienen que cumplir con esas leyes de PVC, ¿no? Sí, Eh, y queremos crecer y ayudarles, ese es el objetivo, sí. sí. Sí, porque es cierto que en otros países ya hemos visto que el uso de la tecnología en prevención de blanqueo ya está en pleno auge y lo utilizan todos los despachos de abogados, fondos de inversión, pero en España todavía se hace de una manera muy manual, ¿verdad? Es Sí, como... sí, sí, es todavía muy manual, artesanal, se puede Sí, decir sí, quizás, sí. y somos muy felices de estar como primero aquí, como he dicho antes, ¿no? Hmm. Y para ayudarles, y yo creo que da mucho beneficio de ir a un proceso manual a una solución digital como nosotros ofrecimos. Sí, Sí. totalmente. ¿Y crees que empresas tecnológicas o digitales como RegLab pueden desempeñar un papel en la creación de estándares internacionales o europeos más uniformes en materia de compliance? Sí, se puede decir quizás que nosotros somos un poco una empresa atípico de software, Hmm. porque nosotros somos expertos en PVC que han empezado una empresa de Sí, software y es lo que queremos ofrecer a nuestros clientes para ayudarles a cumplir con esas leyes y en el futuro se va a ver también que Europa se va a meter más en esos procesos y
ofrecimos por cada país una solución adecuada a los requisitos del país mismo, y también por España, sí. Vale. Sí, porque tenéis un equipo de compliance detrás y la mayoría formación en jurídica, ¿verdad? Exacto, sí, tenemos expertos en PVC por cada país disponible y queremos ayudar a nuestros clientes de mejor manera y con nuestra solución, claro, pero también con aviso y con cumplimiento, ¿no?, de las leyes de PVC, sí. Claro, eso es muy útil porque es verdad que hay muchas otras herramientas que quizás no tienen ese equipo de compliance detrás y de expertos, Sí, ¿no? sí, Al final. exacto. Y aunque trabajemos con firmas internacionales más importantes, ¿la solución se adapta también a despachos pequeños o a empresas organizaciones más pequeñas? Sí, todo el mundo tiene que cumplir Sí, y se puede decir cuando como institución tienes un proceso manual y tienes más que 10 clientes, es muy difícil de seguir cumplimiento, más que sí. nada porque los requisitos crecen, ¿no? Y vienen nuevos requisitos también. Entonces, nuestra solución está adecuada para pequeño, mediano y grandes empresas. Y claro, por las grandes empresas tenemos otras funcionalidades que podemos ofrecer también para cumplir con su propio proceso. Vale, fenomenal. Y como cofundador, ¿cómo construyes la cultura dentro de RegLab, que al final combine innovación con confianza y responsabilidad? Sí, bueno, yo creo que en primer plazo es dar buen ejemplo Sí. y hemos crecido de una empresa holandesa a una empresa internacional ahora y somos muy felices de estar aquí en España también y prestamos mucha atención en actividades sociales entre los compañeros y tenemos contacto diario con todos los países donde estamos y venimos también a visitar y ayudarles y son muy profesionales dentro de nuestra empresa, todos los compañeros y trabajamos con muchos jurídicos dentro de nuestra empresa también y queremos ofrecer un ambiente profesional y donde también nuestros compañeros pueden crecer y dar lo mejor servicio a nuestros clientes. Sí. Sí, es verdad que es muy útil que al final todos los empleados y todos los que formamos parte del equipo de RegLab estamos en contacto también con los diferentes países y cualquier cambio normativo o importante Sí. estamos en contacto. Y en lo personal, ¿qué es lo que más te motiva a trabajar entre la intersección entre regulación, tecnología y ética? Sí, da un gran placer y honor de ver nuestros clientes en primer plazo de que no cumplen, que van a cumplir y también de ayudarles de un proceso manual a nuestra solución digital. Y aparte de eso también dar un ambiente para nuestros empleados que pueden crecer en su carrera profesional y trabajar con clientes muy interesantes y ayudarles de la mejor manera posible. Sí, Sí. desde luego. Pues muchas gracias, Peter. Ha sido un placer. Igualmente, Carlota, a ti y un placer para mí también.